Buen día, nosotros somos el Grupo 1 y hoy hablaremos de la cultura chavín. Los integrantes del grupo somos Leonardo Ramos, Priscila Rosales, Brandon Ipenza y quien les habla Ángel Zúñiga. El contenido que vamos a tratar es el siguiente. Como una pequeña introducción hablaremos sobre el horizonte temprano, después historia y ubicación geográfica de la cultura chavín, organización política y social, actividades económicas, escultura, arquitectura, textilería y cerámica y finalizando, conclusiones. Horizonte temprano. La imagen que podemos ver aquí es John Rowe, un arqueólogo y antropólogo estadounidense, conocido por su extensa investigación sobre el Perú, especialmente sobre la civilización inca. Él desarrolló la división del periodo de tiempo del antiguo Perú, clasificándolo en horizontes, que se referían a las culturas grandes, e intermedios, que se referían a las culturas pequeñas, tomando como base la expansión de la cerámica en el mundo andino. ¿Qué es el horizonte temprano? El horizonte temprano no es más que un periodo del antiguo Perú donde se desarrollaron las altas culturas. Este periodo está comprendido desde el nacimiento de la cultura chavín hasta la decadencia de esta misma. Al horizonte temprano también se le conoce con los siguientes nombres: el primer horizonte, el horizonte chavín, formativo andino, formativo medio superior y etapa de alta cultura 2A. ¿Cuándo inicia el horizonte temprano? Esto comenzó aproximadamente entre los años 900 hasta los 200 a.C. aproximadamente, aunque algunos autores han sugerido que este periodo pudo haber comenzado mucho antes, entre los años 1400 hasta los años 100 a.C. ¿Qué culturas fueron las del horizonte temprano? Bueno, estas fueron las siguientes: la cultura Paracas, la cultura Cuspinique, la cultura Vicus, la cultura chavín y la cultura Pucará. ¿Cuáles fueron las características de las culturas en el horizonte temprano? Este periodo se caracterizó por lo siguiente: se formaron los estados teocráticos, que fueron una forma de gobierno no democrática, donde los representantes administraban su gobierno en nombre de su dios. Se establecieron los primeros templos, esto con el objetivo de tener lugares específicos para rendir culto a sus dioses. Domesticaron la mayor cantidad de animales y hubo crecimiento agrícola. Se desarrollaron técnicas de selección de terrenos y qué animales eran los adecuados para domesticar. Desarrollaron técnicas de cultivo, reconocieron terrenos fértiles y cuáles épocas eran las adecuadas para cosecha y para siembra. Hubo diferenciación social. Se establecieron las clases sociales. Las que conocemos fueron las incas, la nobleza y el pueblo. El arte estaba vinculado fuertemente con la religión. En la actualidad podemos ver claramente cuánto influyeron sus dioses en sus esculturas, en sus tallados y en su metalurgia. Bueno, con esto cerramos lo que es el horizonte temprano. Ahora nos vamos a referir en específico a la cultura chavín. Vamos a empezar por un poco de historia y su ubicación geográfica. Datos históricos. La cultura chavín es una de las antiguas civilizaciones de América del Sur. Es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló, como les dije, durante los años 900 y 200 a.C. en el horizonte temprano. En realidad fue descubierto por Trinidad Alfaro, que fue un campesino de la zona en el año 1907, pero fue el investigador Julio Cetello quien fue el primero en investigarlo en 1919, dándole la importancia que hoy en día tiene, por lo que fue bautizado con su nombre. En la cultura chavín fueron politeístas. Según historiadores, su religión habría tenido influencia masónica, ya que sus esculturas muestran rasgos felínicos, como el jaguar o el puma, caimanes, serpientes y diversas aves andinas como el cóndor y el halcón, y también animales amazónicos como el águila arpía y la anaconda. Ubicación geográfica. Está en América del Sur, en las costas del Océano Pacífico. El centro de la cultura chavín se encuentra ubicado en la provincia de Huari, en la región Ancash. En el actual distrito de Chavín de Huántar, en la zona de Conchucos, al lado oriental de la Cordillera Blanca.
en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, afluentes del río Marañón. Esto está a una altura de 3.150 metros sobre el nivel del mar. Como dato, la cultura chavín se extendió por gran parte de la región andina, abarcando por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca, y por el sur fue hasta Ica y Ayacucho. Por ello es conocida como una cultura panandina. Gracias. Organización política y social. El Estado chavín fue autocrático. Estuvo controlado por los sacerdotes, quienes gobernaron en nombre de los dioses chavín. La sociedad chavín fue clasista, los sacerdotes y guerreros acaparaban todos los recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir más. Según este esquema piramidal, tenemos en la cima los sacerdotes, o también conocida como la casta sacerdotal. Eran los principales científicos que dominaban la ciencia de la astronomía, lo que les proporcionaba gran influencia y poder. También eran grandes técnicos agrícolas e ingenieros hidráulicos. Debajo de ellos tenemos a la nobleza guerrera, también muy importante, ya que era la encargada de contener los embates de invasiones o revueltas en las religiones de la cultura chavín. Esta sociedad mantuvo la hegemonía para poder seguir y proteger el modo de vivir de los sacerdotes. Además de que el ejército garantizaba la misma expansión de la zona. Y el pueblo era la masa popular que tenía que pagar los tributos a los dioses y gobernantes chavín. Actividades económicas. Tenemos a la agricultura, fue bastante desarrollada y constituyó uno de los pilares fundamentales de su crecimiento debido a los progresos innovadores y modernos para la época. Crearon canales de riego a través de los primeros andenes, hicieron uso de la chaquitala, también llamado como tiritados o arado de mano. Sus principales cultivos fueron la papa, el choclo, la quinoa, la oca. Bueno, continuando tenemos la ganadería, que en la cultura chavín, al igual que la agricultura, también destacó como un fuerte de la actividad económica. Se dedicaron a la crianza de cuyes, destinado para su alimentación, y la domesticación de aquímidos como la llama, la alpaca, para usarlos como medio de carga y transporte, debido a que estas estaban preparadas para poder recorrer largos trayectos de camino sin afectar la siembra o cultivos de la zona. Entre los monumentos más importantes de la escultura chavín encontramos al lanzón monolítico, que tiene una altura de 4 metros con 50 centímetros, tiene 3 lados cubiertos con motivos grabados y se encuentra ubicado en la parte central del templo viejo de Chavín de Huanta. ¿Qué representa? Representa al dios felino y al dios jaguar. Tiene rasgos antropomorfos, parece que estuviera sonriendo, tiene grandes colmillos y sus cabellos representan serpientes. Otro monumento importante es la estela de Raimondi, que tiene una medida de 1,98 m de alto, 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de grosor. Cuenta la historia que este monolito fue descubierto por un vecino del pueblo de Chavín, el señor Timoteo Espinosa, y se cuenta que el señor Timoteo se encontraba removiendo un campo cerca del templo de Chavín y encontró el monolito y decidió llevarlo a su casa. Y allí lo usó como una mesa y gracias a eso el grabado se mantuvo en muy buen estado. ¿Y qué representa? Representa al dios felino empuñando 2 cetros y sobre su cabeza se encuentra un sistema de cabezas con colmillos, serpientes y púas.
Otro monumento importante es el obelisco de Tello, que tiene una medida de 2,50 metros de altura y tiene 4 caras, teniendo esculpida cada cara en bajo y alto relieve. ¿Qué representa? Las imágenes se hallan asociadas a hombres y aves, ¿no? En más específico, cóndores, y también a felinos, serpientes y diversas plantas alimenticias como la yuca, la calabaza y el ají chica. Algunos dicen también que estas imágenes también representan una divinidad masculina y femenina al mismo tiempo, con cabezas de felinos. También se dice que representa la divinidad del caimán mitológico de la selva con atributos de pez. Asimismo se dice que también representa a una divinidad de la fertilidad y de la producción de plantas alimenticias. Las cabezas clavas son monolitos que se consideran los guardianes del templo de Chavín, ya que se encontraban empotradas en fila horizontal en una forma equidistante en los muros del templo de Chavín de Huántar. Se llaman cabezas clavas toda vez que una cabeza escultórica tiene una espiga o una estructura alargada en la parte posterior, y ella sirve para fijarlas en las concavidades de las paredes a manera de clavos. ¿Y qué representa? Las cabezas clavas son de diferentes formas y dimensiones. Aproximadamente la mitad de ellas representan rasgos antropomorfos, mientras que la otra mitad tiene rasgos amorfos. Y son o representan a felinos y aves de mar. Por su forma antropomorfa se dice que representan las transformaciones de los sacerdotes en jaguares. Arquitectura. Chavín de Huántar es el centro ceremonial más importante del periodo formativo, que abarcó aproximadamente desde los años 3500 a.C. hasta los 200 años a.C. Fue construido sobre una terraza aluvial que conforman los ríos Mosna y Huachexa en la zona de Conchucos, en Ancash. Según los historiadores y arqueólogos, Chavín de Huántar fue construido en un lugar rigurosamente elegido en atención a los criterios mágicos y religiosos. Sus construcciones eran pirámides truncas en forma de U y plazas hundidas, rectangulares y circulares deprimidas. Estas estructuras eran fabricadas de piedra con argamasa de barro. Asimismo, contaban con galerías subterráneas con tubos de ventilación. En esta cultura se caracteriza por su gran influencia y desarrollo en el ámbito religioso, puesto que gran parte de sus proyectos tenían esa finalidad, de convertirse en un centro ceremonial. El templo fue construido en 2 fases. Primero se construyó el templo viejo, que también se caracteriza por tener una forma de U junto a una plaza circular. En esta zona se descubrió el gran lanzón monolítico, escultura en la cual se representa al dios del mundo de abajo, también conocido como el dios sonriente. La pirámide central del templo viejo fue construida con muros de piedra labrada unida con el barro. Ubicada entre los brazos del templo viejo, se construyó una plaza de forma circular, por debajo del nivel del suelo, hundida, en oposición a la pirámide principal. A un lado de la plaza circular se ubica la Galería de las Ofrendas, pasadizo subterráneo con 9 recintos donde se almacenaron las vasijas rotas de cerámicas, mezcladas con restos de animales como ofrendas. Al lado opuesto se encuentra la Galería de las Caracolas, lugar donde se depositaron caparazones de grandes caracoles de la especie de estrombos. En esta parte podemos observar lo que es la escultura del lanzón monolítico que representa al dios de abajo, o también conocido como el dios sonriente. En las fotos centrales podemos observar la plaza circular hundida que está por debajo del nivel normal de la tierra. Y al lado derecho una imagen referencial de una vista aérea de un plano. El templo nuevo, o también llamado el castillo. A pesar de contar con varias diferencias del templo viejo, comparten la forma en U. La parte central tiene forma de cubo, con muros de piedra y grandes dimensiones.
Es por esta razón que también se le denomina el castillo. En su construcción se utilizaron piedras exóticas como el granito o la caliza negra. La plaza rectangular se encuentra ubicada frente a la pirámide principal, que cuenta con 4 escalinatas que comunican el exterior con el interior. En la parte alta del muro de la parte exterior del templo se encuentran las cabezas clavas, esculturas de piedra que representan cabezas, pero con características de dioses de la cultura chavín. En esta parte podemos observar lo que sería el pórtico de las Falcónidas, debido a los grabados que existen en las piedras que las conforman, en estas 2 grandes piedras. Acá tenemos otra imagen referencial del pórtico. Las cabezas clavas que se encontraban en la parte exterior, en la parte superior del templo, el castillo o el templo nuevo. Al interior de la pirámide central está la mayor cantidad de galerías que se han encontrado en este sitio. Gracias. Textilería y cerámica. La textilería de Chavín de Huántar es una de las más antiguas, donde se destacaron los tejidos y la tapicería. En esta técnica se trataba en la realización del telar fijo, de 4 manos. Se usaron técnicas como la red de malla, la gasa, el anudado, trenzado y el calado. Se caracterizaban por tener bordados y adornos sencillos en base a orlas y flecos, siendo el algodón la materia prima para esta actividad. En esta textilería se utilizaban telas gruesas de algodón y lana, que se obtenían de alpacas, llamas, guanacos, vicuñas, entre otros animales que se cazaban o se domesticaban. Su característica más importante es que estaban primorosamente adornadas con bordados, flecos y orlas de colores intensos. Por otra parte, en estos telares se podía observar las formas, los colores y los personajes de la textilería de la cultura chavín, como por ejemplo la representación de dioses y entre otros. En la cerámica se utilizaron la arcilla cocida. La coloración era monócroma, es decir, que tenían un solo tono. En el caso de la cerámica chavín se usaron colores como el color negro, el gris y una escala de los plomizos. Estas eran de forma globular, con cuerpo robusto y con asa puente en forma de arco. También poseían decoración en alto relieve. En las expresiones artísticas se representaban a los animales humanizados, tales como las serpientes, águilas y felinos. En la cerámica de esta cultura contaban con elementos escultóricos muy marcados. Se puede observar que no se utilizaban otros colores más vivos, colores que usualmente se utilizaban en estas telas, o colores como el color rojo, ¿no? O colores más claros como el color amarillo, el color crema. La cerámica chavín se puede dividir en 2 tipos según la función a la que era destinada, como por ejemplo la cerámica ceremonial y la cerámica utilitaria. La ceremonial estaba destinada para la celebración de los rituales y cerámicas religiosas, y también la utilitaria, que era elaborada para ser utilizada cotidianamente. Por último, en el estilo chavín se encuentran distintos tipos de huacos, objetos ceremoniales y fúnebres hechos con cerámica. Es decir, que podían representarse hechos como por ejemplo rituales, ¿no? O de repente otras actividades que se solían proyectar en las cerámicas chavín.
En conclusión, podemos decir que la cultura chavín fue un importante factor de difusión cultural, ya que logró unificar mediante la expansión de su cosmovisión religiosa una gran parte del área de los Andes centrales y además, gracias a la transmisión de sus avances agrícolas, estableció las bases materiales para el desarrollo de las civilizaciones clásicas de América precolombina, los mayas, los aztecas y los incas. Muchas gracias.